de las cuotas de género y los caminos de la igualdad sustantiva. Estamos ya iniciando la última de las mesas, la mesa 5, con el tema Justicia con perspectiva de género. Los saludo nuevamente desde la inauguración en la que todos ustedes y yo estuvimos, y ahora me complace y me honra presentar ante ustedes a 3 reconocidas mujeres y a un destacado caballero, también todos, todas y todo, dedicados a las cuestiones de la defensa de género. Contamos con la presencia de la señora Ana Huesmes García, representante en México de Naciones Unidas de ONU Mujeres, a nuestra señora ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, precisamente presidenta de ese Comité Interinstitucional de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación, a la magistrada María del Carmen Alanís, única mujer integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y al contador público certificado Alfredo Cristalinas Kaudlitz, director general de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. Quiero agradecerles a todas ustedes, al contador que se encuentra aquí presente, que nos distingan con su charla, con su pensamiento, con sus propuestas, con sus críticas y con sus observaciones muy objetivas en torno a los antecedentes, al desarrollo y a la perspectiva que se busca para empoderar a la mujer. Obviamente, la función jurisdiccional, claro que juega un papel relevante en este cambio social que necesitamos, y es por ello que derrumbando esos esquemas y estereotipos de discriminación, buscaremos generar un sentimiento de impunidad, abatirlo ese sentimiento de impunidad y generar el equilibrio entre los géneros. Las resoluciones, los criterios modifican concepciones y son precisamente las sentencias tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, últimas resoluciones también generacionalmente que han establecido y han sido ejemplo a nivel nacional y a nivel internacional del avance que México ha tenido que dar hacia el mundo. Cabe recordar que a través del Observatorio de Género de Justicia se monitorean esas sentencias y precisamente hay premios que se llaman Género y Justicia al Descubierto para reconocer tanto las mejores resoluciones como las más infames, y que es digno también de hacer la indicación. A las mejores resoluciones se les premia con el mallete correspondiente, el de oro, el de plata, el de bronce, y a las peores se les reconoce y se les indica con el garrote también de oro, de plata y de cobre. Les voy a ir diciendo en el ínter que van interviniendo nuestros destacados y nuestro conferencista, cuáles han merecido el garrote a nivel de oro, de plata y de bronce. Sin más preámbulo, en el entendido que ya somos la última mesa y que también nuestro auditorio quiere escucharlos en este momento, me han referido que las reglas de esta mesa, igual que las anteriores, es que los panelistas cuenten con 12 minutos de exposición y buscaremos llegar al espacio de preguntas y respuestas. Entonces, quiero en primer lugar presentar ante ustedes a la señora Ana Huesmes García. Ana es representante en México y directora regional de la ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana. El objetivo es lograr el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, así como el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y su seguridad. La doctora Huesmes es médica, especialista en salud comunitaria,
en Cooperación Técnica Internacional al Desarrollo y maestra en Gerencia y Gobierno en Salud Pública. Ha sido profesora visitante en varias universidades de América Latina y cofundadora del Programa de Estudios de Género en la Universidad Mayor de San Marcos del Perú. Tiene más de 20 años de experiencia en América Latina y el Caribe, trabajando con las Naciones Unidas en cooperación bilateral, con gobiernos, academia, organizaciones de mujeres para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, los derechos humanos, la salud sexual y reproductiva. Vamos a escuchar y por lo tanto cedo el uso de la voz a nuestra querida amiga, la señora Ana Güemes. Adelante. Pues muy buenas tardes con todas, con todos. En primer lugar, agradecer muchísimo la invitación del Instituto Federal Electoral a la doctora Macarita Elizondo, que modera esta mesa. Además, es un privilegio, como yo coincido totalmente con lo que decía Silvia Hernández. Nosotros decimos siempre que los derechos no se otorgan, se conquistan. Eso es la historia de la humanidad. Y pues me da muchísimo gusto, además, de compartir esta mesa con la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero y con la magistrada María del Carmen Alanís, que desde puestos de tan alta representación todavía en altas cortes, que necesitan más paridad, sin duda, han hecho grandes esfuerzos para abrir puertas a miles de mujeres en el país, ¿no? Y bueno, pues también saludo al señor Alfredo Cristalinas. Yo creo que el título de este evento es fundamental, creo que es muy claro, hacia la igualdad sustantiva, de eso se trata, igualdad de resultados, que todo este marco legal, que viene de luchas históricas. Recordaba ahora con Carmen Aristegui que hace apenas 100 años solo en 2 países existía el derecho al voto de las mujeres. México conmemora este año 60 años del derecho a votar, pero todavía la gran pregunta es cuántos años tenemos que esperar, qué acciones tenemos que tomar para acelerar el ritmo, para que la igualdad sea realmente sustantiva en la economía, en la política, en la ciencia, en la cultura, en todos los ámbitos de la sociedad. Y en ese sentido la CEDAW es clarísima. Para llegar a la igualdad sustantiva se necesita transversalización, se necesita políticas públicas, pero se necesitan acciones temporales, como las cuotas, como las becas para niñas, como programas para asegurar que las madres adolescentes queden en las escuelas y consigan un empleo decente, etcétera, porque si no, al ritmo que vamos, podríamos demorar, Naciones Unidas calculó, en países sin cuotas podríamos demorar hasta 60 años más. De hecho, de los 31 países ya que han superado el 30% en los parlamentos, de esos 30 países, 25 lo han hecho con cuotas. Entonces, capacidades hay, y de hecho las estadísticas educativas de México lo muestran, pero se trata de abrir oportunidades. No es un tema de capacidad, es un tema de oportunidad, y de eso se tratan las medidas temporales, abrir oportunidades, ¿no? Voy a hacer una presentación rápida, no solamente referida al tema de participación política, sino en general de un informe emblemático en busca de la justicia, porque también algo que hemos aprendido es que hay que trabajar con los 3 poderes del Estado, con la ciudadanía en su conjunto. Definitivamente estas mujeres plurales y hombres, yo diría que ya estamos más cerca de la pluralidad que hace unos años, pero el tema de acceso a la justicia es fundamental. El mensaje de la igualdad que puede dar el sistema de justicia, de cero impunidad, de cero tolerancia, porque estamos hablando de una cadena que viene desde la desigualdad, que sigue en la discriminación y que tiene su punta extrema en la violencia, ¿no? Y en la punta de esa violencia el asesinato de mujeres, que nos duele, nos indigna y nos llama a la acción. Siguiente. 187 países al día de hoy han ratificado ya la CEDAW, la Convención, es decir, es vinculante, es mandatoria, no solamente es una obligación moral, es una obligación jurídica, política, y que además, gracias a la reforma constitucional que hizo México en el año 2011, tiene rango superior constitucional, ¿no? Entonces, 139 constituciones, por supuesto la mexicana, garantizan la igualdad entre hombres y mujeres. El año pasado ya el derecho al voto es prácticamente universal. Hay muchísimos países ya con
leyes contra la discriminación salarial. Entonces, sin duda hemos avanzado muchísimo en los marcos, en los principios. Pero ¿qué pasa cuando miramos la realidad concreta de millones de mujeres que todavía viven situaciones, y no solo de una forma de discriminación, porque déjenme decir que la discriminación y la desigualdad es multidimensional, no solamente por ser mujer, sino que si además eres indígena, vives lejos del brazo de la justicia por ser una mujer rural o no tienes mayores déficits educativos, la situación es peor. Pero además la desigualdad en política, pues vemos que si además la mujer tiene dificultades económicas y además vive una situación de violencia, entonces no estamos hablando de compartimentos, estamos hablando de un continuum que afecta. No podemos pensar en participación política sin eliminar la violencia contra las mujeres. No podemos pensar en participación política sin realmente abordar la importancia que es liberar del tiempo que excesivamente dedican las mujeres al cuidado, porque todavía el Estado, las empresas y los hombres no han asumido la responsabilidad que les toca, ¿no? Entonces, esa es una primera idea. Siguiente. Definitivamente las leyes juegan un papel positivo. Ponen fin a la discriminación legal. Todavía hay figuras jurídicas y, de hecho, una de las recomendaciones del Comité la ha dado al Estado mexicano y, sobre todo, a las legislaciones estatales es la armonización. Todavía tenemos estados que tienen la figura del delito por honor o que reducen la pena cuando es en casos de violencia o de asesinato por adulterio, etcétera, ¿no? Entonces, hay todavía figuras discriminatorias, o el tema de la edad del matrimonio, que para Naciones Unidas es muy claro, de que debería estar estipulada por arriba de los 18 años, que es lo que establece la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Propician un cambio cultural. Es verdad que la ley no genera cultura, pero la ley recibe cultura y favorece el cambio y manda una señal clara en los países, ¿no? Siguiente. Hay que decir que en el acceso a la justicia el tema económico es fundamental. Por ejemplo, en Camboya el costo de una prueba forense, esencial para los casos de violación, equivale a 2 salarios semanales de las mujeres. En Kenia, un reclamo de tierras, en un caso de sucesión, puede costar $800 e involucrar al menos 17 gestiones administrativas diferentes. Es decir, no podemos olvidar que cuando las mujeres se acercan al sistema de justicia arrastran todo un conjunto de desventajas, de dinero, de información, que realmente también lo tenemos que tomar en la provisión del acceso a la justicia, porque cuando no tenemos enfoques específicos hay ceguera. Cuando pensamos que todos y todas, por decir que son iguales, llegan en las mismas condiciones, puede haber ceguera en el tema de acceso a la justicia. Por eso es tan importante responder desde un concepto de universalidad a las diferentes especificaciones y necesidades. Siguiente. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo, imagínense, hecho en estudios europeos, en países europeos, Austria, Bélgica, Inglaterra y Gales, que encontró que en promedio solo el 14% de los casos de violación son denunciados. Y en ocasiones, en algunos países, que es lo que empieza en esa gráfica que va descendiendo. Pero a medida que vas avanzando en la cadena de justicia, el culpable identificado, entrevistado, acusado, vamos viendo cómo se nos van perdiendo los casos. Y estamos hablando de mujeres, estamos hablando de familias, estamos hablando el mensaje para mañana, ¿no?, del 8 de marzo, muy vinculado a la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, que es el tema ahora en la Comisión sobre el Estatus de la Mujer, es muy claro en ese sentido, ¿no? Entonces vemos que al final solamente denuncian un 10% de las que han sufrido algún tipo de agresión, y según los últimos cálculos, solamente 15 casos llegarían a una condena. ¿Cómo estamos en México? Este es un estudio siguiente que hicimos ONU Mujeres con el INMujeres y la Comisión de Feminicidio de la Cámara de Diputados. Se registraron denunciadas 15.000 denuncias de violación en el año
2010. Estamos hablando de que solamente una parte efectivamente llega a la denuncia. Ustedes ven en línea rosada los casos donde hay presuntos culpables sometidos a proceso. Solo en 2 de cada 10 casos que llegaron a denuncia hay una sentencia condenatoria y eso se mantiene prácticamente siempre. Pues puede haber un desfase por los años, pero aquí tenemos los datos desde el año 1997 y ven que hay una gran brecha y todavía en este sentido. Siguiente. Una cosa muy interesante que hemos observado a nivel mundial, hay un incremento cada vez mayor de las mujeres en el sistema de procuración de justicia. Es verdad que todavía en mandos medios y bajos, cada vez más la presencia de mujeres es mayor, no así en las instancias donde se toman decisiones siempre, pero sí es importante para el avance de la igualdad de género. Porque si bien no necesariamente todas las mujeres llevan una perspectiva de género y cada vez más tenemos hombres involucrados en la agenda de igualdad, lo que nos muestran todos los análisis del mundo es que sí hay una masa crítica de mujeres que Beijing estableció en el 30%, pero obviamente le apostamos a la igualdad sustantiva, el 50%, que sí hace traer otra perspectiva y trae cambios. Siguientes. Este es un ejemplo donde ustedes ven, en los datos a nivel mundial muestran una relación positiva y una correlación entre la presencia de mujeres policías y la disposición de las mujeres a denunciar. O sea, el hecho de que quien te atienda, ahora nosotros estamos trabajando mucho, por ejemplo, para que en los cuerpos de paz, que apenas un 3% son mujeres, cada vez más en las fuerzas militares haya mujeres en la atención en donde está trabajando Naciones Unidas. Siguiente. Como se decía, es importantísimo la alianza de la sociedad civil para lograr hacer modelos de justicia que se ajusten a las necesidades y contextos culturales de las mujeres, pero además sabemos que muchos de los litigios internacionales, regionales, lo mismo que se comentaba ahora de todas las sentencias en materia de cumplimiento de la ley de cuotas, el trabajo de mujeres en plural, de Suma, de muchísimas organizaciones sociales, acompañando y ayudando a esta sensación de que, junto con mujeres de todos los partidos políticos, a que definitivamente estamos buscando un cambio. El cambio está ocurriendo, de hecho. Hay que hacerlo más rápido, ese es el punto, ¿no? Siguiente. Bueno, este es lo que les decía en relación a la edad del matrimonio, que en muchos países además es menor a la estipulada para los varones, lo cual es claramente un elemento discriminatorio. Y si bien ya hay 125 países que cuentan con leyes para prohibir la violencia en el ámbito de la pareja o del matrimonio, todavía hay 600 millones de mujeres en 66 países donde no se reconoce la violencia doméstica como un delito, ¿no? Siguiente. El litigio estratégico es fundamental. Este es un ejemplo en la India, donde una mujer que fue víctima de violencia grupal en su trabajo lo llevó a la Corte Suprema. No había una ley de hostigamiento laboral en la India y produjo una sentencia que ayudó no solamente a tener una ley en Pakistán, en la India, sino que además Bangladesh y Pakistán, gracias a esta sentencia, pudieron hacer leyes que actualmente benefician a 500 millones de trabajadoras en estos 3 países. En el 2010, el mayor caso sobre igualdad salarial llegó a juicio en Estados Unidos, que resultó en una resolución contra la empresa farmacéutica Novartis de 175 millones de dólares. O sea, no estamos hablando, como les digo, de obligación moral, es una obligación que cada vez más son obligaciones jurídicas. Definitivamente, siguiente en México, el caso González y el campo algodonero, donde claramente establece el deber del Estado de actuar con debida diligencia para garantizar los derechos de las mujeres. Prevención, investigación, la sanción y la reparación de los derechos humanos de las mujeres. Siguiente. Hay sentencias muy relevantes, aquí solamente quiero mencionar algunas, por supuesto, de la Suprema Corte. En el año 94 ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México consideró la violación dentro del matrimonio
que era un delito de ejercicio indebido de un derecho. Entonces, realmente, antes de que hubiera una legislación, ya la Corte tuvo una posición sobre eso. En participación política de las mujeres, fundamental, en una acción de constitucionalidad, en el año 2002, ministra, entiendo, ahí ya la Corte evoca a la CEDAW, o sea, no solamente se queda con la Constitución, sino que realmente evoca a la CEDAW y claramente dice que las cuotas de género responden a un principio fundamental de los derechos humanos, es decir, que hay que hacer medidas de carácter temporal para modificar la desventaja estructural histórica, porque si no podemos seguir siendo historia de desigualdad y historia de desigualdad. Entonces, ya ahí había un criterio como muy claro. Y otras, ¿no? Siguiente. Definitivamente la sentencia 12624 del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 30 de noviembre, que básicamente obliga a los partidos a cumplir estrictamente con la cuota de género, independientemente del método interno que usen los partidos. Y la CEDAW también es muy clara. O sea, si los partidos tienen democracia interna, lo cual es muy saludable para la democracia, obviamente, si no hay paridad, si no hay igualdad sustantiva, el problema es la democracia interna de los partidos. Entonces, se tienen que tomar estas medidas efectivamente porque algo está fallando. Hay barreras, hay obstáculos que hay que trabajar, ¿no? Y además, pues en un país donde la participación política de las mujeres en partidos políticos es muy extensa, ¿no? O sea, no es como en otros países, o sea, más de la mitad de militantes de todos los partidos políticos son mujeres, ¿no? Siguiente, la financiación. Hicimos un estudio en el año 2009 de cuánto estaban dedicando los donantes bilaterales de la OCDE, de la Comisión de Ayuda al Desarrollo, 4.200 millones de dólares, apenas un 5% de lo que fueron contribuciones a reformas, a estas reformas que han sido tan importantes en los últimos 20 años de justicia, se dedicó específicamente a mujeres y niñas. El Banco Mundial ha gastado más de 126.000 millones de dólares en administración pública, legislación y justicia. Solamente 7 millones se han dedicado a la igualdad de género y el acceso a la justicia. Entonces, yo creo que algo también muy importante que ha avanzado México es no solamente en las políticas y en las leyes, sino claramente en una ley de presupuesto que establece que tiene que haber presupuestos etiquetados progresivos e irreductibles para la igualdad en el país y que compromete a todos los sectores. Y por último, estas son las medidas que se hace, las recomendaciones, 10 recomendaciones para hacer que los sistemas de justicia funcionen para las mujeres. Hay que apoyar a las organizaciones de mujeres en el ámbito jurídico, incluidos los propios mecanismos al interior de los sistemas. Direcciones de género, mayor presencia de mujeres en los altos cargos, unidades de transversalización, políticas internas que favorezcan que las mujeres puedan desarrollar la carrera judicial en igualdad de condiciones, y eso implica ver la relación entre trabajo y familia, que es tan importante y a veces tan limitante para las mujeres. Lo otro es impulsar ventanillas únicas que agrupen en una sola instancia servicios especializados donde las mujeres puedan consultar y trabajar, porque normalmente pues, los problemas son múltiples y nosotros tenemos muchas veces nuestros sectores fragmentados en diferentes tipos de derecho, pero definitivamente son intersectoriales, ¿no? Implementar reformas de leyes sensibles a género y definitivamente eliminar todas las figuras discriminatorias de los marcos jurídicos. Implementar mecanismos de cuotas. Aquí se ha hablado mucho en el ámbito parlamentario, pero definitivamente estamos hablando de todos los espacios de toma de decisiones. La CEDAW expresa una especial preocupación por el bajo nivel de mujeres en los espacios municipales, apenas un 7,5% de presidentas municipales, pero bueno, también en Europa ahora la discusión es, por ejemplo, en los comités de empresa, donde ya se han establecido en la Unión Europea cuotas, apenas un 8% de los directivos, de los CEOs de las empresas ocupados por mujeres. Entonces, estamos hablando de todos los espacios de toma de decisiones.
emplear a más mujeres en la primera línea de la aplicación de la ley, más policías, más fiscales, más juezas, más magistradas. Definitivamente la capacitación que tiene que ser a todos, no solo a mujeres, por eso me da gusto que en este auditorio haya hombres, mujeres, porque hace unos años, cuando empezamos a trabajar en igualdad de género, nos contábamos entre nosotras lo mal que estábamos y todo lo que teníamos que hacer. Entonces, la capacitación es para todo el mundo y todo el mundo tiene que entrar en este compromiso. Aumentar el acceso de las mujeres a los tribunales, comisiones de la verdad, en las negociaciones de paz. Todavía es muy bajo la participación de mujeres en negociaciones de paz internacional. La reparación, incrementar el financiamiento para el acceso de las mujeres a la justicia. Y, por último, la igualdad de género es la piedra angular del desarrollo y la democracia. Esto no es un tema de mujeres, esto es un tema de la sociedad, es un tema central. Hoy me entrevistaba una periodista que me decía, no, yo antes llevaba política, pero ahora me han puesto en sociales. Y entonces yo decía, no, pues esto es un asunto claro y central de la política, esto es un asunto claro y central de la democracia. Es la piedra angular de los objetivos de desarrollo del milenio, ya lo ha dicho Naciones Unidas. En términos de productividad, no solamente es una inversión justa de derechos humanos, sino que también es muy inteligente. Invertir en la igualdad es un muy buen negocio para los países. Y con eso termino, como dice la señora Bachelet, y creo que el estándar que estamos buscando es un estándar muy alto, las expectativas son muy altas y así tiene que ser. Muchas gracias. Hemos escuchado con sumo gusto a la señora Ana Güemes, directora regional de ONU Mujeres, quien efectivamente ha enfatizado lo que en diferentes mesas hemos apreciado sobre trabajar de manera colegiada, conjunta con los tres poderes del Estado y con la ciudadanía para buscar ese mensaje que pueda darse y sobre todo que pueda dar el Poder Judicial a la sociedad cuando juzga con perspectiva de género. Déjenme darles alguna referencia respecto de ese observatorio de género y justicia que monitorea las mejores y las peores sentencias. Dentro de las mejores resoluciones encontramos aquellas que son premiadas con el mallete de oro y en este caso correspondió y lo ganó el Tribunal Administrativo del Cairo por su decisión de prohibir al ejército prácticas como las llamadas pruebas de virginidad a las mujeres detenidas tras diversas manifestaciones y que fueron prisioneras o hechas prisioneras en campos o en prisiones militares. Ese fue el mallete de oro. El mallete de plata recayó en la Corte Suprema de Bangladesh por un caso en que el tribunal dice que tanto forzar a una mujer a llevar velo como calificarla públicamente como prostituta por no llevarlo es contrario a la Constitución de Bangladesh y, por tanto, se constituye en una violación de los derechos de la mujer. Ahora quiero ceder el uso de la voz a nuestra amiga, la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, no sin antes dar una breve referencia de su seguimiento de vida. La señora ministra es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo estudios de posgrado en Política Social, Administración en la Universidad College of Swinson de Gran Bretaña y fue la primera mujer notaria por oposición en el DF, titular de la Notaría Pública 182, actualmente bajo licencia, y se desempeñó como magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del DF y en 1995 el Senado de la República la designó ministra de la Suprema Corte de Justicia, adscrita a la Sala Civil y Penal. Es la primera sala de nuestra Suprema Corte.
En el ámbito académico ha impartido distintas cátedras en diferentes instituciones académicas, entre ellas la UNAM, donde es profesora por oposición desde 1975, actualmente preside la Comisión Interinstitucional de Equidad de Género que la integra el Poder Judicial Federal, le integran tanto la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal. A lo largo de toda su carrera profesional ha recibido numerosas distinciones, entre las más recientes, la presea Sor Juana Inés de la Cruz por la defensa del Estado de Derecho y por su lucha para que la justicia se imparta con una perspectiva de género, esta presea otorgada por la Universidad del Claustro de Sor Juana en el año pasado, 2012. Dejo el micrófono a la ministra Olga María Sánchez Cordero. Muchas gracias, señora consejera Margarita Elizondo. Realmente para mí es un honor compartir esta mesa con las personalidades con las que lo estoy compartiendo. Ana Güemes y la de La Voz ya hemos tenido muchas de estas mesas y de estos intercambios, no solamente académicos, sino de hechos, de datos duros en muchos de los foros que hemos participado conjuntamente. No se diga con la magistrada María del Carmen Alanís, que además de unirme una gran amistad de hace muchos años, compartimos el Comité Interinstitucional de Equidad de Género. Ella representa a la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral y desde luego, es más, la más reciente de nuestros comités, creo que duró cerca de 5 horas o más. En realidad fue un trabajo muy exhaustivo. Al señor contador público, también Alfredo Cristalina, me complace mucho compartir esta mesa con él y agradecerle a Margarita Elizondo esta oportunidad. Pero sobre todo a nuestras amigas, amigos que se encuentran aquí presentes, muchas caras conocidas y como lo acaba de decir doña Ana Güemes, qué bueno que este es un foro plural, qué bueno que están presentes muchos hombres y muchas mujeres también. Y pues desde luego para mí me siento muy contenta, muy complacida en participar en esta mesa de trabajo. Vamos a platicar sobre la impartición de justicia con perspectiva de género. Este es el tema que traigo a la mesa sobre dos principios fundamentales. El derecho humano de las mujeres y de los hombres a la igualdad y a la no discriminación, que están consagrados básicamente en los artículos 1 y 4 de nuestra Constitución, así como, desde luego, en diversos tratados internacionales. Quiero también compartir con ustedes que para mí la reforma al artículo 1 constitucional de junio del 2011 ha sido el gran cambio. El cambio de paradigmas en nuestro país en materia de derechos fundamentales. Hay un antes y un después de esta reforma constitucional. Por eso es que ahora estos principios que deben regir en materia de equidad de género, de igualdad y de no discriminación, tienen que analizarse en este nuevo marco constitucional, en este cambio de paradigma, en este parteaguas que significó la reforma constitucional en materia de derechos fundamentales. ¿Por qué? En la redacción inclusive, antes de esta reforma, el Estado mexicano gratuitamente, graciosamente otorgaba las garantías individuales que otorga esta Constitución. El cambio no es menor, es un cambio profundo. Hoy nuestra Constitución en el artículo 1, el Estado mexicano reconoce, no otorga las garantías individuales, reconoce los derechos fundamentales de todos. Y esto es un cambio importantísimo. Es un cambio trascendental. Se ha generado o se han generado un bloque de derechos que están integrados
por las normas constitucionales y por los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Desde luego, de los que México es parte. Y de esta manera, también los derechos fundamentales que están protegidos en los tratados internacionales son elevados a rango constitucional. El propio texto, el mismísimo texto de la norma fundamental en materia de derechos humanos establece que los derechos humanos se interpretarán de acuerdo a 3 métodos de interpretación que el constituyente permanente ha establecido categóricamente. Un método de interpretación de conformidad con nuestra Constitución. Las normas, los actos de autoridad, las leyes secundarias, todo es interpretado conforme a la Constitución. Tal pareciera que todo nuestro ordenamiento jurídico va permeando y que la Constitución y que se constitucionaliza todo el ordenamiento jurídico, porque tenemos que interpretar de acuerdo o de conformidad con la Constitución. Es una interpretación conforme que mandata la Constitución, que mandata el constituyente permanente. Pero adicionalmente, se tiene que interpretar de acuerdo con la Convención de Viena sobre los Tratados, es decir, la Convención de Tratados, de la interpretación de los tratados. Y esta convención establece la manera como vamos a interpretar los tratados, que este es otro de los métodos de interpretación que contiene el artículo primero, pero además contiene otro método de interpretación que es maravilloso, y que es el método de interpretación pro persona. Este método de interpretación cambia radicalmente todo, por eso me preocupa mucho que exista esta iniciativa en donde va a establecerse claramente que los tratados internacionales jerárquicamente van a estar en un nivel inferior a nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un principio pro persona, tenemos subsidiariamente, insisto, que ver nuestra Constitución en primer lugar y subsidiariamente los tratados internacionales. Pero cuando tenemos un tratado internacional que más favorezca a la persona, tenemos que interpretar pro persona, es decir, el instrumento, la Constitución o el instrumento nacional o internacional que más beneficia a la persona. Por lo tanto, entonces, nosotros tenemos estos métodos de interpretación categóricos establecidos en el artículo primero. Y desde luego, los derechos de la mujer, este principio y este derecho fundamental de la igualdad y de la no discriminación, tenemos que analizarlos, tenemos que interpretarlos bajo este nuevo marco constitucional e interpretarlos de acuerdo con la Constitución y con los tratados internacionales en esta materia que más le favorezca a la mujer, en su protección más amplia. Y así también, el artículo primero constitucional mandata que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, todas están obligadas a promover, a respetar, a proteger y a garantizar los derechos fundamentales de conformidad con estos principios que todos conocemos, que es la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. Pero, desde luego, y este es el tema de la mesa, si esto es así, y si todas las autoridades del país dentro de nuestros ámbitos de competencia estamos obligados a estos principios constitucionales, obviamente el papel del Poder Judicial y de los órganos jurisdiccionales está obligado por este artículo primero a esta protección, a garantizar, a respetar estos derechos fundamentales. Y desde luego, lo hará el Ejecutivo en las políticas públicas, lo hará el Legislativo en la expedición de normas y lo harán los poderes judiciales en la emisión de las sentencias. Y ahí es precisamente en donde nosotros tenemos que actuar y tenemos que resolver
no solamente con nuestra Constitución, sino con las convenciones internacionales que son tan importantes y que ya Ana Güemes nos ha platicado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y los que impartimos justicia debemos garantizar este ejercicio de los derechos fundamentales dentro y en el marco de este nuevo paradigma y reforma constitucional en esta materia. Así entonces, yo quiero decirles que la impartición de justicia deberá realizarse con esta perspectiva de género. Nosotros ya desde hace muchos años, me creerán unos 15 años, hemos venido impulsando un método diferenciado de juzgamiento con perspectiva de género. Porque tal pareciera que la norma es igualitaria, que la norma finalmente no es discriminatoria, que la norma es general y que la norma podría no tener ningún viso de discriminación o de desigualdad. Una norma aparentemente neutral. Pero cuando un juzgador la va a aplicar a un caso concreto, esa supuesta neutralidad no es tal. Esa supuesta no discriminación no es tal. Y si el juzgador no tiene en mente esta perspectiva de género al juzgar, y si el juzgador no visualiza la discriminación en un caso concreto, en este método diferenciado de juzgamiento con perspectiva de género, podrá provocar en su sentencia graves consecuencias en materia de discriminación y de desigualdad. Y este es el gran reto de los juzgadores, juzgar con perspectiva de género, un juzgamiento diferenciado, es decir, esta cuestión de género en la aplicación de la ley, en detectar esta desigualdad en el caso concreto, de tal suerte que al aplicar la ley, el juzgador establezca una estrategia que aminore o que elimine definitivamente la aplicación de la ley de manera formal, fría, absoluta. Por lo tanto, nosotros, los juzgadores, tendremos que analizar las normas aplicables al caso concreto. Lo tendremos que hacer con la perspectiva de género y tenemos que evaluar, y esto es importantísimo, el impacto diferenciado que en los hechos y en ciertas leyes determinadas este impacto tienen en los hombres y en las mujeres, dándole la asignación de roles sociales en virtud de su sexo. Así entonces, los juzgadores debemos detectar, debemos combatir en nuestras resoluciones los estereotipos de género, esto es, todas aquellas características, actitudes, roles que la sociedad les atribuye y valora como diferenciadas a hombres y a mujeres en razón de su sexo. Estereotipos que pueden influir de manera muy importante como impartidores de justicia. Para juzgar con perspectiva de género, no debemos limitarnos a resolver la litis planteada, sino que debemos de ir más allá, buscando la aplicación de la ley y que ésta impacte de la misma forma a hombres y a mujeres. Este juzgamiento con perspectiva de género es para todos los jueces y para todas las juezas del país, dentro de ese marco constitucional en materia de derechos humanos que estamos obligados a adoptar y estamos obligados a adoptar la interpretación más favorable a la persona, en este principio pro persona, a realizar un control de convencionalidad ex oficio
que podamos dejar de aplicar una norma inferior que discrimine a una persona por cuestión de sexo, dando preferencia a las contenidas en la Constitución o en los tratados internacionales en donde rijan los principios de igualdad y no de discriminación. Es verdad que cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género, de inmediato pensamos en buscar equilibrio en la aplicación de la ley a favor de las mujeres. Sin embargo, el juzgamiento con perspectiva de género implica detectar la existencia de trato desigual en la aplicación de la ley por cuestión de género, el cual puede ser, inclusive, en perjuicio de la mujer o del hombre. Y por lo tanto, la estrategia a seguir deberá ser buscar en la aplicación desigual de la ley una aplicación igualitaria para cualquiera de los géneros. Ya quiero concluir, porque solamente son unos minutos de los que dispongo, pero quiero contarles 2 casos en donde se juzgó con perspectiva de género, en donde no se aplicó la ley a rajatabla de manera formal, de manera supuestamente neutral. Ya vamos en el tercer libro sobre perspectiva de género, y estos 3 libros que ha publicado la Suprema Corte contienen casos muy relevantes de cómo se juzga con perspectiva de género. Yo los invito a leerlos. Uno de ellos, un magistrado federal, un varón, magistrado federal, que ha juzgado con perspectiva de género, y les voy a platicar este caso en materia laboral y otro en materia penal. En materia laboral, en muchos casos, simplemente los patrones despiden a las trabajadoras embarazadas, y cuando la mujer demanda el despido, el patrón inmediatamente se excepciona, aduciendo como prueba el escrito de renuncia firmado por ella, por esa trabajadora. Sin embargo, estos juzgadores, estos magistrados, realizando este juzgamiento con perspectiva de género, ordenaron a la Junta que confronte el señalado escrito, ojo, con la presunción humana, percibiendo la credibilidad de que una mujer a los 8 meses de embarazo renuncia, cuando va a tener la oportunidad de tener la licencia de maternidad, ¿sí? Resulta inverosímil que la mujer, sin ninguna presión externa del patrón, haya firmado su renuncia para quedarse sin seguro social, sin prestaciones, sin su licencia de maternidad, y sin su trabajo y sin la posibilidad de las horas para amamantar a su bebé. Difícilmente una trabajadora renunciaría a sus derechos de esta magnitud días antes del alumbramiento. Pues este magistrado ordenó a la Junta que, de acuerdo con esta presunción humana, no hay credibilidad, o percibe una falta de credibilidad de que esta mujer haya renunciado a su trabajo en estas condiciones. Cuando el patrón excepcionó, interpuso la excepción de la renuncia de ella a los 8 meses y a días de alumbrar. Esta es perspectiva de género. Otra sentencia, ya por último y para terminar mi tiempo, de perspectiva de género también, que llegó a una resolución contraria a aquella que fue señalado precisamente como acto reclamado, fue en donde se condenó a una mujer por un delito contra la salud en su modalidad de posesión con fines de suministro en un centro penitenciario. Quiero decirles que esta modalidad de posesión con fines de suministro en un centro penitenciario es un delito agravado.
Es un delito agravado porque finalmente es una posesión de droga, pero este delito contra la salud, adicionalmente, es con fines de suministro dentro del penal, pues se agrava. Pues quiero manifestarles cómo resolvió un magistrado con perspectiva de género. Ya estaba privada de su libertad esta mujer. Y obviamente la autoridad responsable, el juez penal, por supuesto, que se limitó a valorar las pruebas con un análisis acrítico. Desestimó inclusive la declaración de la propia inculpada al calificar esta declaración de defensista, sin considerar de modo alguno que en el caso de esta mujer subyacían condiciones de discriminación por género. El magistrado federal, en el amparo, consideró que la incircunstancia de la incidencia que ha cobrado estos delitos contra la salud entre personas del sexo femenino, quienes no necesariamente están involucradas en el consumo o tráfico de narcóticos, pero que se ven atrapadas en ello en razón de alguna relación de dependencia con la familia o con la pareja que está en prisión, con algún familiar del sexo femenino, su esposo, su concubino, etcétera, sí está en estas condiciones de vulnerabilidad y sí está en estas condiciones que están atrapadas en una relación de dependencia, y así lo dice. En su sentencia, dijo el magistrado penal que la vulnerabilidad en el género femenino respecto del masculino hace que las mujeres sean sometidas a la comisión de estos delitos que por su propia determinación no cometerían. Es decir, la esposa, la concubina, al ir a ver a su pareja, a su esposo, a su concubinario a la prisión, y al exigirle que introdujera la droga y suministrara la droga dentro del penal, la hacía altamente vulnerable y en una condición de dependencia. ¿Por qué? Porque era sometida, ancestralmente sometida para la introducción de esta droga en ese penal, con esta dependencia de su concubinario o de su esposo. Esta determinación y esta multiplicación de mujeres de sexo femenino que ingresan a los penales con droga o que tienen este tipo penal de posesión de droga con fines de suministro dentro del penal, se ha multiplicado. Y dijo el magistrado, en estas comisiones de estos delitos, realmente las mujeres son sometidas y son delitos que por su propia determinación no cometerían. El magistrado, varón, por cierto, ponderó, juzgó con perspectiva de género y resolvió que debieron tomarse en cuenta a fin de determinar que las pruebas existentes demostraban que la mujer procesada, al ser amenazada para introducir cocaína al penal donde se encontraba recluido su esposo o concubinario, fue solo el instrumento y fue instrumento la propia mujer de una fuerza física exterior irresistible que anuló su voluntad, su libre albedrío, y se actualizaba para el magistrado nada más y nada menos que una causa de exclusión del delito, por lo que revocó la sentencia y decretó la libertad inmediata de la acusada. Esta es una sentencia maravillosa de juzgamiento con perspectiva de género. Así entonces, estos dos casos que solamente a manera de ejemplos les traigo a ustedes para compartirlos, son solo dos ejemplos de juzgamiento con perspectiva de género.
Se han realizado otros en materias, esta fue en materia laboral y en materia penal, pero en materia civil, en materia electoral. Y yo estoy convencida que las y los juzgadores de nuestro país tenemos esta función trascendental a efecto de lograr una igualdad sustantiva. Y solo podremos lograr esta igualdad sustantiva cuando hagamos en nuestras resoluciones y juzguemos con esta perspectiva de género. Y podemos entonces, en este tipo de sentencias, reducir la desigualdad y la discriminación por razón o por cuestión de género. Muchas gracias. Agradecemos la intervención, valoramos la presencia de nuestra señora ministra Olga Sánchez Cordero. Es más, Olga, me decías que es la primera vez que se encuentra en sede en las instalaciones de área central del Instituto Federal Electoral. El instituto está en deuda contigo, así es que en verdad que espero que volvamos a ser sede de tu disertación y escuchar tus propuestas. Nos ha platicado precisamente de los métodos de interpretación normativa para garantizar esos derechos humanos y obviamente llamó nuestra atención los ejemplos y los casos vividos en el Poder Judicial y que refirió cómo se han juzgado con una mirilla diferenciada. Vamos a seguramente escuchar enseguida cómo se juzgó con una mirilla diferenciada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta sentencia, cuyo número no hay forma de olvidarlo, es un número muy grande, 12.624, pero la grandeza de su contenido es aún mayor. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mereció que en el mundo se le reconociera esa sentencia con el mallete de bronce. Y estoy convencida que nuestra tercera disertadora en este panel, la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, no obviará de ninguna manera por haber sido partícipe en la redacción y aprobación de esa resolución. La magistrada María del Carmen Alanís Figueroa es integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es la única mujer integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Fungió como presidenta del mismo y fue la primera presidenta mujer en la historia del Tribunal Electoral en México. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Gobierno comparado por la London School of Economics y candidata a doctora por la Facultad de Derecho de la UNAM. Ocupó diversos cargos en este Instituto Federal Electoral, incluyendo ser secretaria ejecutiva del mismo, y obviamente cuenta con una amplia trayectoria desde el Tribunal de lo Contencioso Electoral. A mí me consta, fuimos compañeras de aquel tribunal. Ha sido docente en la Facultad de Derecho y en el posgrado de Derecho de la UNAM, así como en el campus Ciudad de México del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y todos conocimos de su merecido reconocimiento como la Mujer del Año en el 2012-2013 por sus actividades a favor de la igualdad de género. Tienes el uso de la palabra, Mari Carmen. Gracias, Macarita. Muy buenas tardes a todos y a todos. Y de veras agradezco la generosa presentación de la consejera Macarita Elizondo y la anfitrionía del Instituto Federal Electoral para la realización de este evento, en el que sin duda la consejera Macarita Elizondo Gasperini y la consejera María Marván pues han jugado un papel fundamental. Es un honor y un enorme compromiso y reto compartir esta mesa con la consejera, con mi amiga la ministra Olga Sánchez Cordero, quien no solamente está comprometidísima con estas cuestiones en el Poder Judicial de la Federación, sino en todas y cada una de sus sentencias, en donde ella pueda precisamente juzgar con esa lente que nos permite aplicar
la norma que aparentemente puede ser neutral, pero que el juzgador la puede aplicar de manera no tan neutral. Y la ministra Sánchez Cordero ha sido guía para muchas mujeres mexicanas y de otros países por la manera en que impulsa todos los programas, políticas y sentencias en favor de las mujeres y de otros también públicos muy focalizados. También compartir la mesa con Ana Güemes, quien es líder desde las Naciones Unidas, pero desde los países latinoamericanos y desde los proyectos que también impulsan las políticas, la investigación, los liderazgos de las mujeres y las defensas de sus derechos, pues es un enorme reto. Nos ha dado unos datos y elementos importantísimos a nivel mundial de lo que se está haciendo y lo que falta hacer en este terreno. Y por supuesto, con el contador Alfredo Cristalinas, que le agradecemos además compartir esta mesa con mujeres, pero el compromiso, y entiendo que de mancuerna con la consejera Elizondo, en complicidad, no lo quería decir, pero ya lo dijo la consejera Elizondo Gasperín, pues nada más y nada menos es quien supervisa que el presupuesto, el financiamiento público a los partidos políticos destinados a los programas para impulsar el liderazgo de mujeres ya no se ejerzan en utilitarios y en productos de limpieza o en fumigación o en la nómina de secretarias en los propios partidos políticos, sino que efectivamente se ejerzan de esa manera y si no, pues se les ha sancionado y es un verdadero aliado de los proyectos a favor de la igualdad de las mujeres y en este ámbito político electoral. En fin, es un reto y me siento muy honrada de participar en esta mesa. Trataré de hacer ágil mi presentación, agradezco la paciencia, la hora, ha sido además un día completo y muy interesante y yo comenzaría de manera muy breve, también como lo dijo Ana Güemes, reconociendo, celebrando la utilidad que precisamente en este foro nos refiramos a la igualdad sustantiva. Es una categoría fundamental y no solamente para el análisis, sino para la acción. Entonces ya desde que el foro en el que estamos se denomine las cuotas de género y los caminos de México hacia la igualdad sustantiva, es muy positivo. A lo largo de las mesas, quiero decirles que estaba escuchando las mesas en internet desde la oficina del Tribunal Electoral y aprovecho para saludar a todos los funcionarios del IFE que siguen este evento por la red IFE. A lo largo de estas mesas escuchaba atentamente que se hacía referencia en muchas ocasiones a la igualdad formal, es decir, a la igualdad que se prevé en las constituciones y en las leyes de los distintos estados. Pero realmente lo que se ha dicho en todas las mesas es que a lo que queremos reforzar, asegurar y hacer es el fortalecimiento de la igualdad de hecho. O sea, demos un paso más allá de la igualdad formal y hacia el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y el acceso igualitario a los beneficios del desarrollo. Ya Ana Güemes se refería a lo que significa la igualdad en los regímenes democráticos, no me detengo en ello. La cifra de 139 países que en el mundo ya incorporan en sus constituciones alguna previsión que garantice la igualdad ante la ley entre hombres y varones, no es que no sea importante, es fundamental que legalmente se reconozca esta igualdad. Tenemos, no sé si estos países ya estén incluidos en la actualización que gentilmente nos presenta Ana Güemes, pero yo identifico a Arabia Saudita, Israel y Jamaica como constituciones que ni siquiera contemplan la igualdad
formal en las leyes, entre otros. Pero lo que sí debemos de hacernos cargo es que las mujeres y los hombres todavía no disfrutamos por igual del desarrollo, ni tenemos las mismas oportunidades para ejercer nuestros derechos. Eso está claro. Según dice el Banco Mundial, en América Latina y el Caribe acceden al mercado de trabajo 67 mujeres por cada 100 hombres. Según muestran las estadísticas de CEPAL, los salarios de las mujeres son 16.5% menores que los de los hombres. Según lo denunció el lunes en la apertura de la Comisión Global sobre el Estatus de la Mujer, 70% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia y la situación difícilmente podría ser de otra manera, pues las mujeres tampoco estamos participando adecuadamente y representativamente en la toma de decisiones. Cifras con corte al 1 de febrero de 2013 señalan que apenas 1 de 4 legisladoras en América es mujer. Ahí está la explicación de por qué el diseño de las políticas públicas, por qué las legislaciones, por qué la toma de decisiones no representa o no atiende precisamente a cuantitativa y cualitativamente a la población de las mujeres, y las mujeres no estamos representadas cualitativa y cuantitativamente en esa toma de decisiones. Esta exclusión que preocupa, angustia, yo diría, es importante por 3 razones. Yo identifico 3 razones que me parece importante señalar. En primer lugar, la exclusión per se es violatoria de los tratados internacionales. Sí, bueno, por supuesto, la Constitución, en fin, pero tratados internacionales. Se menciona la CEDAW, la Convención para eliminar cualquier forma de discriminación contra las mujeres. ¿Qué dice la CEDAW? Y ya nos dio Ana la cifra de cuántos países han suscrito esta convención. Obliga a todos los estados signatarios a garantizar a las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a participar en la formulación de políticas gubernamentales y a ocupar cargos públicos en igualdad de condiciones con los hombres. Entonces, bueno, ahí violación a tratados internacionales. Otra razón que me parece importante destacar, dejar a las mujeres fuera de la toma de decisiones públicas. Al dejar a las mujeres fuera de la toma de las decisiones públicas, pues el colectivo está perdiendo el punto de vista de las mujeres. Entonces es incompleto el diseño de las políticas públicas. Ciertamente los parlamentos compuestos exclusivamente por varones, pues no van a ser sensibles a los temas de género. El año pasado, por ejemplo, las parlamentarias y funcionarias del Congreso en Togo, África, conformaron un grupo para elaborar una ley orientada a prevenir la violencia de género. Ya se aprobó en comisiones y será votada en pleno próximamente. Hay 9 mujeres diputadas en Togo, 11% de un total de 90. Otra tercera causa que me parece importante es que, al inhibir la participación política de las mujeres, se está restringiendo el ejercicio de derechos humanos, nada más. Restricción de ejercicio de derechos humanos. Se pasa por alto la importancia de este derecho, el derecho a votar, el derecho a ser votada o electa, porque luego yo siempre hago la broma de que a veces cuando hablamos del derecho a ser votada lo escriben con B grande y no con B chica, y el derecho a participar en asuntos políticos. Estos derechos deben ser tutelados como parte esencial del ser humano. Y aquí es precisamente donde la impartición de justicia juega un papel fundamental. Y ya nos daban los casos, nos mencionaron los casos sensacionales la ministra Sánchez Cordero. La justicia es la única forma en que podemos restituir o resarcir los derechos violados. A diferencia de otras posibilidades de derechos como una sanción administrativa,
las sentencias, y más las que provienen de tribunales constitucionales, pueden reparar el daño causado a un derecho fundamental. Hay que poner atención al acceso a la justicia, a las sentencias y a los efectos y cumplimiento de las sentencias mismas. Convierte a la impartición de justicia en un eficaz constructor de capacidades ciudadanas. Garantiza a todo aquel que sea protegido por la jurisdicción el ejercicio de sus derechos fundamentales. Y no es casualidad que en el primer informe anual de ONU Mujeres se orientó precisamente, y Ana me desmentirá si no es así, a estudiar el papel que los sistemas de justicia juegan en este anhelo por fortalecer las capacidades ciudadanas de las mujeres. Esto es lo que comúnmente hemos escuchado como empoderamiento de las mujeres, son capacidades ciudadanas de las mujeres. Luego, entonces, ya se ha dicho, sin detenernos, no basta con tener leyes que castigan la discriminación o leyes que promuevan la participación igualitaria. Es necesario que exista el entramado institucional adecuado, pero no solamente para resolver, sino para lograr que se promuevan las denuncias, solicitar la protección de la ley y juzgar con una visión adecuada. Esto es lo que yo concentro en lo que podríamos identificar como un Estado de Derecho eficaz. Es un círculo completo. Efectivamente, el año pasado, antepasado ya, el Tribunal Electoral emitió la famosa sentencia 12624. Es un ejemplo ilustrativo de cómo se puede, los efectos de una sentencia favorable pueden reparar esos daños. De hecho, recibimos en el tribunal también demandas de varios de los hombres o de los varones que bajaron de los registros para cumplir con la sentencia, registrar a las mujeres. En todo caso, lo que quisiera destacar de esa magnífica experiencia es el círculo virtuoso que se generó, primero, por las mujeres estrategas, las mujeres valientes que se atrevieron a solicitar la defensa de sus derechos. El tribunal que supo revisar la ley desde y resolver con esta perspectiva de género. El Instituto Federal Electoral, que hizo cumplir la sentencia y exigió a los partidos políticos el cumplimiento de la ley, que al final era la interpretación de la ley, y los partidos políticos, que también hay que reconocerlos, asumieron y cumplieron obligadamente, pero cumplieron con responsabilidad esta sentencia. Ahora, a mí no me gustaría que esto volviera a pasar, ¿no? O sea, sería horrible que lleguemos al 2015 y otra vez los partidos incumplan, vayan las mujeres al tribunal, se tenga que resolver. Me parece que es el peor de los mundos. Entonces, se tiene que trabajar para evitar esto. El efecto completo de esta resolución, yo no diría que no es el 100% consecuencia solo de esta sentencia, pero sí tiene un fundamental impacto en los porcentajes de representación hoy en ambas cámaras del Congreso. Ya se han dicho las cifras, 33.5% en Cámara de Senadores y 36.8% en Cámara de Diputados. ¿Qué nos lleva a pensar que sí hubo una incidencia directa de la sentencia? Pues con la misma cuota, en ocasiones anteriores, se obtuvo un 8% menos de mujeres representadas en el Congreso de la Unión. Entonces, claro que la justicia, y en este caso la justicia electoral, tiene un enorme potencial en la construcción de posibilidades de participación para las mujeres. Pero haríamos muy mal en ser triunfalistas. Subsisten rezagos de todo tipo en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Y de ahí que quiero dedicar lo que resta de mi intervención más bien a señalar algunas tareas urgentes que tenemos frente a nosotros para contribuir a la edificación de una democracia y ya no digamos paritaria, sino siquiera incluyente. Pero ya que
se tocó el tema de la sentencia 12624 y antes de entrar a estas propuestas concretas, hago un paréntesis para celebrar algo que ocurrió esta mañana cuando se disputaba la paternidad de la sentencia 12624 en una de las mesas. Y yo quiero celebrarlo porque cuando un hombre o un magistrado se pelea por aparecer como protagonista en el fortalecimiento de los derechos políticos de las mujeres, quiere decir que estamos avanzando. Lo celebro. Paso a mis propuestas muy concretas. Primero, son 4 ideas. Primero, proteger la eficacia de las cuotas. El Comité de Expertas de la CEDAW, también ya se mencionó, manifestó a México. Si bien reconoció este avance, dijo, a ver, ay, qué bueno, ya tienen su 33 y 37% de representación en el Congreso Federal, pero ¿qué pasa con los estados y con los municipios? Hay obstáculos claros que están inhibiendo en México la participación de mujeres en la política local. Y el reclamo no es exagerado. A pesar de que en 31 entidades se incluyen cuotas de género que van desde el 30 hasta el 50%, las legisladoras en las entidades federativas en todo el país apenas suman el 26%. Si en cada entidad al tamaño de la cuota, que es lo que conocemos como aspiración, se le resta el tamaño de la representación, o sea, la realidad, tenemos que en promedio las cuotas a nivel local tienen un déficit del 16% en las entidades federativas mexicanas. Es decir, cuotas del 40% están generando representaciones de un poco menos del 24%. Aquí no podemos ser tan exactos, ni es un cálculo matemático, ni son metas que vamos a lograr solamente cuantitativamente hablando, pero sí hay un déficit claro. Este desempeño pobre de las cuotas locales en México contrasta con la eficacia que se ha tenido con estos sistemas de cuotas a nivel mundial. En las elecciones que se llevaron a cabo a nivel mundial en el 2012, cuando hubo cuotas, las mujeres obtuvieron el 24% de representación y cuando no hubo cuotas, el 12% de representación. Este dato lo obtengo de la Interparliamentary Union, precisamente de 2012, que se publicó en marzo, el 5 de marzo de este año, o sea, hace apenas algunos días. Es decir, con cuotas en las elecciones de 2012 alcanzaron el 24%, sin cuotas alcanzaron el 12%. Por tanto, el reto, me parece, o uno de los retos de la justicia electoral es también tutelar los derechos político-electorales de las mujeres a nivel local, como se está haciendo a nivel federal. Pero ya lo decía nuestra queridísima amiga Silvia Hernández, no podemos hacerlo los tribunales locales, el Tribunal Federal, la Suprema Corte de oficio. Tienen que acceder a los tribunales para que se denuncien las violaciones a estos derechos. Ahora, después de la legendaria sentencia 12624, hay que reconocerlo, ha habido retrocesos en el propio tribunal. Hay tribunales locales también que están resolviendo en sentido distinto, porque esto también, y penosamente, insisto, ha ocurrido en la Sala Superior. Tenemos una resolución en que la Sala Superior consideró que si bien la ley electoral en Jalisco asigna un lugar en las listas de representación proporcional a los mejores candidatos perdedores de la mayoría, ahí es un sistema de lo que en argot electoral conocemos como el repechaje en la asignación de representación proporcional, la proporcionalidad de género establecida constitucionalmente en Jalisco solo sería aplicable a los originalmente inscritos para la representación. Eso fue lo que resolvió la Sala Superior. Y también yo me encontré en minoría
en la Sala Superior en otro caso, en el Distrito Federal. La Sala Superior recibió un asunto ya muy cercano a la jornada electoral. Ya había resuelto el Tribunal Local y había resuelto la Sala Regional del Tribunal Electoral Federal. Y lo resolvimos el día anterior a la elección, el año pasado, en julio. Quienes estuvimos en la minoría pensábamos que teníamos dos principios ponderando: el de certeza y la igualdad. Y teníamos que armonizarlos, pero no al costo de permitir la violación a un derecho fundamental. Sin embargo, la mayoría de los magistrados decidió privilegiar el principio de certeza y afectó el principio de igualdad y el de cumplimiento de las cuotas para evitar la confusión al electorado. Y aquí cito al magistrado Nava en la versión estenográfica de esa sesión pública, que decía: habría que ver primero por el derecho de certeza o por el principio de certeza de aquellos que van a votar. Primero el derecho que van a votar de aquellos de los que van a ser votados. También tendríamos en jaque la equidad en la contienda, porque aquella candidata que resultara ser la sustituta, si la sentencia hubiera sido favorable del sustituido, no cumplían la cuota que exige la ley del DF, no tendría, respecto de los contendientes con los que está participando, una situación de desventaja, tendría una situación de desventaja porque no podría llevar a cabo un solo acto para darse a conocer con la ciudadanía que es los que va a votar. En síntesis, ¿qué resolvió el tribunal? Ya estamos muy cerca de la jornada electoral, ya hizo campaña el candidato registrado, pues sí, no se cumplió con la cuota, le tocaba a otra mujer, pero ¿cómo vamos a sustituir a una candidata el día anterior a la jornada electoral? En fin, son dos posiciones, me parece respetables, pero pues creo que juzgar con perspectiva de género, como nos lo enseña y documenta además con casos la ministra Sánchez Cordero, nos hubiera llevado a la decisión contraria. Y le acelero porque el tiempo apremia. La segunda propuesta es, o insistencia yo diría, es el tema de armonización legislativa. Ya se ha señalado aquí, no hay que dejar temas sujetos a la interpretación, hay que avanzar en la inclusión en la norma. Tenemos activos importantes que nos permitirían sin duda avanzar de manera sólida. Ya hay 22, desde el 2009 a la fecha hay 22 iniciativas presentadas en ambas cámaras. Hoy mismo, seguramente están enteradas, un grupo de senadoras, 20 senadoras de 5 partidos políticos, presentaron una iniciativa en el propio Senado proponiendo aumentar la cuota al 45% y, mejor todavía, compensar la subrepresentación de un género en la Cámara con la obligación de introducir listas paritarias de candidaturas en la siguiente legislatura. Organizaciones de la sociedad civil, la academia han elaborado también un conjunto de proyectos de armonización importantes. Aquí ya tuvieron la oportunidad de conocer la propuesta del PNUD, ONU Mujeres, el Tribunal. Este proyecto se echó a andar desde 2008, hoy se presentaron ya resultados por la mañana, propuestas para incrementar sanciones al incumplimiento de las cuotas, incrementar la eficacia. 3, la sociedad civil también organizada ha elaborado propuestas. Hoy Silvia Hernández pues anuncia ya formalmente la elaboración de un proyecto que espera que hagan suyo las legisladoras como iniciativa de reformas constitucionales. Y también, ya lo mencionaba Macarita, pues la jurisprudencia de la Corte, los criterios del Tribunal Electoral, de los tribunales estatales, por supuesto que son o ya constituyen un acervo jurisprudencial y de precedentes importantes en esta materia. Pero hay que incrementar significativamente nuestra representación y si no empezamos desde ya este amplio proceso de mejora,
aprovechando todos estos elementos, pues corremos el riesgo de que nos alcance el 2015. O sea, el próximo año empieza el proceso electoral federal para las cámaras. Este año tenemos 14 procesos electorales ordinarios, 1 extraordinario, en fin, creo que ya podríamos hacer un corte de caja y ver en qué vamos. Para mí también es importante iniciar un proceso de reformas constitucionales, artículos 35, 116 constitucional, que sea obligatorio el que la legislación secundaria o las constituciones locales observen los principios de paridad de género y alternancia, incorporar la obligatoriedad de que en los estados opere el sistema de cuotas y, aprovechando la presencia de la consejera Elizondo y del contador Cristalinas, pues también seguir impulsando y exigiendo la utilización eficaz de los recursos de los partidos políticos. También, ya lo mencionaba Silvia Hernández, incorporar los principios en órganos de dirección, estos principios de paridad de alternancia en los órganos directivos o en los órganos de máxima dirección, en las autoridades electorales, en los partidos políticos. Y en el ámbito de la justicia electoral, me parecería interesante que también se revisara la ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral para prever la suplencia en la deficiencia de la queja presentadas por mujeres o que involucren algún aspecto de violación a derechos de las mujeres. Ampliar las perspectivas sería mi tercer propuesta. En el Poder Judicial, encabezado por el proyecto por la ministra Sánchez Cordero, por el Comité Interinstitucional, estamos trabajando de manera muy seria en los valores, en cómo preservar y tutelar los derechos y valores comunitarios y cosmovisiones que pueden entrar en tensión con los derechos humanos. Es decir, cómo vamos y podemos mejorar el trabajo con las mujeres indígenas. Con el apoyo del presidente de la Suprema Corte, del presidente del Tribunal y, por supuesto, con el liderazgo de nuestra ministra Olga Sánchez Cordero, estamos por empezar un trabajo de cómo capacitar y formar a los juzgadores de este país para juzgar con una perspectiva intercultural a través de distintas herramientas como puede ser el peritraje antropológico, etcétera. Ana Güemes ha sido quien puso el dedo sobre el renglón y pues nos contactó con el Fondo Interamericano de Mujeres Indígenas para que nos prepararan un proyecto inicial y pues parece que pudiéramos empezar a trabajar en breve en el Poder Judicial Federal para favorecer a las mujeres indígenas y que nos permita a los juzgadores revisar los asuntos puestos a nuestra consideración, no solo desde el conocimiento estricto del derecho, sino también de la manera en que la problemática social en cuestión se vive en comunidades indígenas concretos. La idea es conocer marcos culturales, normativos, que operan en determinadas comunidades, para así, desde una visión multicultural, poder ofrecer respuestas de derecho incluyentes. Y por último, ampliar la puerta de la justicia. Uno de los retos más importantes que enfrenta la justicia en el mundo es el de su poca accesibilidad. Las mujeres acuden poco a la justicia, incluida la justicia electoral. Los mismos estereotipos que afirman que la política es propia de varones han creado la idea de que la justicia es un espacio también restringido a los hombres. También veíamos los costos, las restricciones económicas, de acceso geográfico, etcétera. Hay muchas restricciones que hacen difícil el acceso a la justicia de las mujeres. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el Congo, en donde los estereotipos han llegado al extremo de que todavía subsiste la regla de que las mujeres casadas necesitan el permiso de sus maridos para acudir a una corte. En México no llegamos a esos excesos,
pero necesitamos hacer accesible el acceso a, la justicia para que las mujeres presenten sus demandas. Esto sigue siendo muy difícil cuando existen estereotipos que han mantenido a las mujeres lejos de la justicia. Y quiero destacar aquí el gran trabajo que han hecho Mujeres en Plural y Suma, quienes precisamente se han dedicado a la capacitación de mujeres líderes y para identificar a estas mujeres líderes en las entidades federativas que celebrarán elecciones para desarrollar sus capacidades políticas. Y mejor todavía, esta formación incluye precisamente la defensa de sus derechos políticos para que quienes aspiren a un cargo de elección popular y encuentren limitantes en sus propias organizaciones partidistas o comunidades, sepan cómo presentar los juicios para la protección de los derechos políticos de la ciudadanía. Esas organizaciones no pueden hacerlo solas, las instituciones y otras organizaciones debemos de apoyarlas, debemos de sumarnos y ser aliados estratégicos para poder impactar a un universo más amplio de mujeres que debemos empezar porque conozcan sus derechos, los ejerzan y los defiendan ante los tribunales. De poco servirá todo lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer si las mujeres no se animan a participar en política y si las mujeres no acuden a los tribunales a defender sus derechos. Para construir la paridad a la que aspiramos es necesario que se multiplique el número de mujeres que desarrollan sus liderazgos políticos, pero también el número de mujeres que defienden sus derechos. Esto implica una tarea conjunta. Tenemos las instituciones la obligación de acercarnos a las y a los ciudadanos. Los partidos también tienen la obligación de incentivar en forma más efectiva la participación de sus propias mujeres militantes, las organizaciones sumar esfuerzos para seguir trabajando y apoyando en la formación y, por supuesto, necesitamos de las mujeres. Son las mujeres las que están pensando en acceder a uno de los 2.098 cargos de elección popular que se elegirán este año. Lo pregunto, lo afirmo, son las que tienen la oportunidad de hacer que las cosas cambien, eso sí, lo afirmo. Muchas gracias. De esa manera escuchamos a la magistrada María del Carmen Alanís, coincidimos con ella en que con la justicia emitida por tribunales constitucionales se da una eficaz construcción de las capacidades ciudadanas de las mujeres y nada más y nada menos que fue precisamente el mayor de los ejemplos, esa resolución 12.624 de la que ella también formó parte y avaló. Enhorabuena por ello. Yo quedé de darles también los ejemplos de los garrotazos que ha dado la observación internacional a las peores sentencias emitidas el año pasado. Las peores fueron así. El garrote de oro, el mayor, del 2012, se lo llevó la Comisión de Justicia de Afganistán sobre una mujer afgana de 19 años que denunció haber sido víctima de violación por parte de su primo, y resultó condenada a 12 años de prisión por el delito de adulterio. Ella se tuvo que defender por sí misma, sin embargo, no fue considerada en serio, dado que era analfabeta, carecía de padre y además era mujer. Las autoridades afganas, inclusive, le ofrecieron la libertad a cambio de aceptar casarse con su agresor y ella honrosamente declinó y actualmente se encuentra en prisión. Ese es el premio Garrote de Oro 2012. El garrote de plata recayó en el Tribunal Superior de Puerto Rico por la decisión que tomó respecto a una mujer casada que recibió una paliza brutal por parte de su amante y el tribunal consideró que no tiene derecho a ser protegida contra la violencia de género dentro de una relación adúltera porque según el propio tribunal,
La ley está destinada exclusivamente a proteger a las mujeres dentro del matrimonio tradicional. Y el garrote de bronce, la sentencia el año pasado que mereció este tercer lugar, fue la Corte Suprema de los Estados Unidos, que utilizó el argumento procesal para evitar que 1,5 millones de mujeres, todas empleadas de uno de los grandes almacenes norteamericanos, obtuviera la reparación por la discriminación sufrida con base en el género. La Corte Suprema norteamericana decidió que las mujeres no tienen suficientes cosas en común como para poder presentar una acción judicial colectiva en contra de la compañía y por denunciar la política de discriminación de género en relación con salarios y ascensos. Así es que ahora escucharemos a quien ha sido efectivamente uno de los principales aliados para defender los temas del financiamiento público que otorga el 2% de ese financiamiento público, el legislador para el fortalecimiento de la participación de las mujeres en México en la política. El contador público certificado Alfredo Cristalinas Kaudlitz es licenciado en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó los diplomados en Rendición de Cuentas y en Control y Evaluación de la Gestión Pública Gubernamental en el Instituto Nacional de Administración Pública, además el diplomado de Impuestos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Su trayectoria profesional incluye diversos cargos en el Servicio de Administración Tributaria, en donde ejerció funciones de dirección en materia de fiscalización y desde el 2009 es el titular de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. Ha dictado conferencias y participado en talleres y reuniones sobre temas de auditoría, fiscalización en el extranjero y actualmente es presidente de la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio de Contadores Públicos de México y titular de la asignatura Fiscalización a Partidos Políticos Nacionales en la UNAM, así como colaborador en diversos medios de comunicación pública, El Economista, El Excelsior, la Revista de Contabilidad Pública, y es coautor de la memoria, la 4ª y la 5ª del Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos. Cedo, en consecuencia, el uso de la voz a nuestro último disertante. Gracias, contador. Muchas gracias, doctora Macarita, y es un honor verdaderamente compartir la mesa con mujeres tan distinguidas, tan importantes y que han aportado tanto a los temas de igualdad en el país. Voy a ser muy breve y realmente lo que quiero compartir con ustedes es lo que hemos hecho desde la trinchera de la Unidad de Fiscalización en esta materia. Recuerdo en 2010 a un grupo de mujeres representantes de las organizaciones de la sociedad civil que se acercaron al Instituto Federal Electoral haciendo visible una situación y lo hicieron a través de un reclamo. Pedían que se indicara con toda claridad no solamente cuánto gastaban los partidos políticos en materia de capacitación y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, sino cómo, a quién beneficiaba y cuál era la eficiencia de esa aplicación. La autoridad electoral no tenía en ese momento la información como para dar respuesta a todas esas preguntas. Tampoco los partidos políticos, simple y sencillamente porque el modelo de rendición de cuentas y de fiscalización hasta esa fecha no estaba diseñado para dar esas respuestas. La fiscalización entonces eran valores cuantitativos que simple y sencillamente establecían cuáles eran los límites de gasto y si estos habían sido cumplidos por los partidos políticos. La sanción en consecuencia obedecía a esa brecha entre el gasto que debían ejercer y el que habían ejercido, en donde el déficit era motivo de sanción. Los partidos políticos, en consecuencia, simple y sencillamente pagaban la multa, pero no adecuaban las conductas. Al visibilizar esta situación en 2009 y en 2010, la presión de las organizaciones de la sociedad civil fue tal que iniciaron una larga caminata que afortunadamente decidimos acompañar como institución para modificar las normas asociadas a la revisión, pero primero a la rendición de cuentas del gasto del 2%, de la fiscalización y de los efectos de dicha fiscalización. A través de un ejercicio de políticas públicas, organizaciones de la sociedad civil
e Instituto Federal Electoral caminamos juntos para poder integrar un documento, un reglamento de fiscalización único en el mundo que considera el establecimiento de reglas para la planeación, programación y presupuestación del gasto con 3 dimensiones. La primera, cuáles son las regiones del país que impacta el gasto, a quiénes beneficia. No se trata solamente de tener números y estadísticas, se trata de tener rostros, a quienes beneficia la capacitación, el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Nos dimos cuenta que las multas no inhibían esas conductas. Nos dimos cuenta que el pago de la multa generaba neutralidad de la acción. También nos dimos cuenta que la unidad de fiscalización también era factor de esa inactividad. No sabíamos cómo fiscalizar 2%. Estábamos centrados simple y sencillamente en las facturas, en las cuentas, en los requisitos formales. No entendíamos por qué estábamos haciendo equivocadamente el trabajo. No lo entendíamos porque no lo habíamos hecho vivencial. No era un asunto en ese momento que nos importara. Visualizar, visibilizar es el primer paso para dar un cambio desde la autoridad. El reglamento, apoyado precisamente en una resolución del Tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el SUPRAP 175-2010, luego de que el Partido de la Revolución Democrática impugnó la determinación del Consejo General a propuesta de la Unidad de Fiscalización de sancionar gastos que habían sido orientados a servicios generales, estableció reglas y principios fundamentales para poder elaborar un documento, en mi opinión, de avanzada en el mundo en materia de fiscalización de este tipo de recursos. Los principios están sustentados en la universalidad, que tiene que ver con que las actividades se apliquen al mayor número de personas posibles y, desde luego, en este caso, a las mujeres. De igualdad, es decir, que no haya discriminación en las actividades que emprenden los partidos políticos en las tareas editoriales, de capacitación y de investigación y desarrollo. La ley hoy por hoy no prevé elementos para una fiscalización efectiva, lo hemos tenido que hacer a través de un reglamento en el que se establece con claridad cuáles son las tipologías del gasto, se abren los conceptos de los rubros genéricos de gasto, pero no tiene efectos vinculantes a sanciones en caso de incumplimiento. ¿Qué quiere decir? Que hemos trabajado hasta este momento en reglas que permiten orientar de mejor manera las actividades y el gasto en consecuencia de los partidos políticos, pero que no tenemos en este momento mecanismos para ejercer una coerción en caso de incumplimiento. Sí nos ha apoyado la resolución 175, desde luego que sí, un reglamento que establece, como ya lo mencioné, elementos para la programación del gasto, para su seguimiento y para su ejecución, dando una vuelta de 180 grados a las precisiones del gasto. Esto es, anteriormente estaban vinculadas las actividades de fiscalización al monto del gasto. Hoy por hoy es a las actividades, a las ideas, a las acciones, para que los partidos políticos hagan un programa sustentado en el seguimiento de currículas, en el desarrollo de competencias y no en el dinero. Afortunadamente, en el primer ejercicio, que fue el del 2012, que ya entregaron los partidos políticos, ha habido un seguimiento a estas actividades. Los programas anuales de trabajo fueron presentados el año pasado, en el mes de febrero, luego de un taller organizado por el Instituto Federal Electoral y apoyado por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy el reto es hacer evaluaciones cualitativas del gasto, medir la eficiencia del gasto en función de los objetivos, metas e indicadores que se plantearon los propios partidos políticos bajo el principio de ser retadores y de conseguir el empoderamiento de las mujeres. Insisto, no se trata simple y sencillamente, y aquí voy a citar a la magistrada
María del Carmen Alanís, de establecer una igualdad formal a través de los instrumentos normativos. No. Se trata, en todo caso, de establecer, como lo dijo la ministra, métodos diferenciados, en este caso, para la fiscalización con perspectiva de género. La unidad de fiscalización emprendió desde el año pasado, y lo seguirá haciendo por los próximos 2 años, acciones encaminadas a capacitar al personal en temas de clima laboral sano, de visibilizar la discriminación que al interior de la unidad de fiscalización se hace. No entiendo, no comprendo cómo una institución pretende, sin autoridad moral, dirigirse a los partidos políticos y exigir que cambien los estereotipos que tienen en función de las reglas que establecen para el empoderamiento de las mujeres. La unidad de fiscalización ha iniciado una tarea para la deconstrucción de los estereotipos en la materia, para cuestionar y criticar las acciones que hemos venido haciendo desde hace ya 16 años y eliminar esos techos de cristal para que las auditoras, los auditores, las abogadas y los abogados se desarrollen con competencias de perspectiva de género. No se trata simple y sencillamente de fiscalizar un 2% del presupuesto de los partidos políticos. Se trata de que cada dictamen, cada proyecto de resolución, cada cédula, cada visita de verificación, cada acta levantada, tenga en sí la perspectiva de género. El cambio no es fácil. De hecho, el cambio está siendo doloroso. Ahora mismo, un servidor, la directora, el director y la primera línea del equipo está tomando un taller, un diplomado, precisamente para cuestionarnos todos estos asuntos y para establecer con toda claridad hacia dónde, cuáles son las orientaciones que va a tener la unidad de fiscalización en la materia. Estamos transversalizando la perspectiva de género. El 15 de este mismo mes, el 15 de marzo, con la presencia de la doctora María Macarita Elizondo Gasperín, instalaremos el comité del FEVAL, que es la fiscalización con buen ambiente laboral. Ese comité está integrado por personas de la unidad de fiscalización de todos los niveles, de diferentes profesiones, con diferente tiempo trabajando en la unidad de fiscalización. Ello, de alguna u otra forma, garantiza pluralidad y lo que se busca es que visibilice aquellas cuestiones que propician desigualdad, marginación o discriminación. Estamos apostando por un proyecto que se convierta, en todo caso, en esa onda expansiva para que los partidos políticos también cambien estos estereotipos, y el objetivo, en todo caso, de este proyecto FEVAL es que cambiemos los métodos o hagamos un método diferenciado, como decía la ministra, en relación a las tareas de fiscalización. Tratamos, en todo caso, de convertirnos en ese motor, en ese vehículo, para ascender en una pirámide de cultura de la legalidad. Hoy por hoy, los esquemas normativos, esta igualdad formal que establecen las normas, simple y sencillamente nos ubican en la parte baja de la pirámide, en donde tienen una obligación de informar los partidos políticos, la autoridad tiene una obligación de fiscalizar sus recursos y simple y sencillamente se establecen relaciones de castigo-recompensa y los partidos políticos cumplen porque si no cumplen los castigan. En realidad debemos propiciar un ascenso en esa pirámide, primero para que haya un reconocimiento de la sociedad en donde el grado de cultura de la legalidad sea medio y en todo caso se establezcan criterios de cumplir porque se gana un reconocimiento social. Estamos todavía, creo, lejos de llegar al piso 3, en donde la representación es el objetivo. Es decir, que el grado de la cultura de la legalidad es alto, donde la rendición de cuentas sea indispensable para integrar verdaderos órganos de representación, que haya una sobreoferta en igualdad de circunstancias para hombres y mujeres, pero sobre todo para el desarrollo de las capacidades de las mujeres en el empoderamiento político. Finalmente, pues el piso 4 es el deseable, es el objetivo, el establecer
que todo lo que estamos haciendo tiene que ver con una función de Estado, donde el grado de la cultura de la legalidad es muy, muy, muy alto. Los partidos políticos, en todo caso, estarían cumpliendo porque se trata de una función de Estado en el contexto democrático, donde si hay más mujeres participando en política, tomando las decisiones, este país será mejor. Muchas gracias. De la misma manera, agradecemos la última de las brillantes intervenciones, en este caso a cargo de nuestro amigo el contador Alfredo Cristalinas. Se me ha dado la instrucción de que obviamente el tiempo no ha sido el mejor de nuestros aliados, sobre todo siendo la última mesa, y no nos resta sino más que agradecer con verdadero ánimo y entusiasmo las intervenciones y las aportaciones de nuestros panelistas y otorgarles en consecuencia nuestro diploma y nuestro reconocimiento. Igualmente a todos ustedes agradecer su presencia. De esta manera, permítanme que juntos aportemos nuestro reconocimiento con diferentes aplausos a cada uno de nuestros panelistas. En el orden de sus intervenciones, a la señora Ana Huesmes García. A la señora ministra Olga María del Carmen Sánchez. A la magistrada María del Carmen Alanís. Y al contador Alfredo Cristalinas Kaulitz. Con esto damos por concluido nuestro foro y agradecemos a todos ustedes su presencia.